Jesús, el pan de la vida, descubriendo el misterio de la Eucaristía. Yo te felicito, porque tú has decidido estar en la presencia de Dios y permitir a Dios instruirte, abrir tus ojos y cambiar tu vida. Tú verás que va a quedar corto lo que tú imaginabas. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y vas a empezar a apreciar tu fe mucho más que antes. Y vas a vivir tu fe con mucho más intensidad. ¿Quieres? Quédate con nosotros. Conmigo está el gran maestro, aquí conocido en Guadalajara en el Instituto. Está moviendo la cara, pues sí, gran maestro. Su eminencia, Pepe González. Nos está abriendo los ojos y le pregunté antes del corte, ¿por qué pan y por qué vino? ¿Por qué Dios escogió esos dos especias como para realizar ese gran milagro? ¿Y por qué Jesús se autorrevela justo en ese momento en el Evangelio de Juan? Así es. Bien, pan y vino. En el Antiguo Testamento hay un pasaje muy interesante en el Génesis, cuando Abraham viene de vencer a los reyes enemigos, viene victorioso. Y de pronto se suscita un encuentro misterioso con un personaje llamado Melquisedec, el rey de Salem. Y Melquisedec, cuando se presenta a Abraham, Abraham inmediatamente intuye que ese Melquisedec es Dios mismo. Por eso Abraham se dirige con reverencia, con amor, con respeto y le ofrece el diezmo de todos sus bienes. Y ahí hay un encuentro entre Abraham y Melquisedec. Hemos dicho un personaje misterioso, enigmático, porque es Dios mismo en la figura de Melquisedec, el rey de Salem. Es decir, el rey de la justicia y de la paz, que es Dios mismo. Además, no hay ninguna zona geográfica que se llame Salem, solo Jerusalén, la ciudad de la paz. Entonces, ahí hay un ofrecimiento de pan y de vino. El pan y el vino en la Sagrada Escritura ya vienen a ser las especies simbólicas en el Antiguo Testamento que después se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Pan. En la Biblia, la palabra pan, que también nosotros pronunciamos con amor en el Padre Nuestro, cuando le decimos, danos nuestro pan de cada día. ¿Qué es lo que estamos pidiendo con el pan de cada día? Primero, la palabra pan en la Sagrada Escritura significa dádiva, significa providencia, significa Dios da, Dios es bondad, Dios es generosidad. No debemos pensar solo en el pan cotidiano, el alimento que nos nutre físicamente. Pan en la Biblia es el trabajo de cada día, es la misma vida que Dios te da, es el amor, el gozo, el empleo, la familia. Dame el pan de cada día, dame hijos, dame el pan de cada día, dame una esposa, un esposo, dame el pan de cada día, dame trabajo, que no me falte el trabajo. La palabra pan significa Dios provee, Dios da, es la generosidad, la dádiva de Dios. Ahora, ¿por qué pan de trigo? Ustedes recordarán otro bello pasaje, tú te acordarás de él también, Kimberly, cuando el profeta Elías es movido por el Espíritu de Dios al Horeb, al monte Sinaí. Y en aquel largo trayecto el profeta se cansaba. Y durante 40 días, milagrosamente, el Señor alimenta al profeta Elías con pan, que un cuervo todas las mañanas traía en su pico y lo dejaba a los pies del profeta. Y el profeta, con aquel pan, ¿sí?, recobraba fuerzas para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Otra vez vemos la figura del pan de trigo, como en el caso de Melquisedec, que le ofrece pan y vino. Y luego en el libro de Ruth, la moabita, que estaba trigando, se encuentra con Booz, pero ahí hay un misterio. Cuando Melquisedec, Elimelec, que es el esposo de Noemí, con sus dos hijos, Quilión y Maglón, se apartan de Belén. Belén quiere decir la casa del pan. Y de Belén surgirá el verdadero maná, el verdadero pan, que es Jesús.
de la descendencia y de la estirpe de David. En la historia de Ruth, cuando Elimelech, con Noemí su esposa y sus 2 hijos, Quilión y Maglón, abandonan Belén, cruzan el Jordán a los campos de Moab, muere Elimelech. Y luego sus 2 hijos contraen matrimonio con Ruth y Orfa, que significa la que vuelve la espalda, y Ruth significa amiga. Entonces sucede que mueren también los 2 hijos de Elimelech, y se queda solita Noemí con sus 2 nueras. ¿Qué significa eso en la Biblia? Que todo aquel que se aparta de la casa del pan, es decir, de la Eucaristía, de Jesús, el pan de la vida, morirá sin remedio. Cuando retornan, florece la vida nuevamente. Entonces, cuando Jesús en la última cena tomó pan, no era un pan normal como el que nosotros comemos. Era así, pan compactado de trigo, pero era un pan ácimo, es decir, sin levadura, como era la costumbre que desde la época de la Pascua de Moisés, cuando fueron liberados de por las 10 plagas, que Dios permite a través de Moisés, cruzan el Mar Rojo a celebrar la Pascua. Entonces el Señor les pide que cocinen pan, pero sin levadura. Entonces ya ahí comienza la tradición del pan, porque el pan es la dádiva, el pan es el sustento, el pan es el alimento, es la fortaleza. Y así como nosotros no podemos prescindir del pan, ¿sí?, el Señor quiso tomar como especie para dejarnos su cuerpo sacramentado el pan de trigo, que es un símbolo que nosotros vemos, pero que místicamente, misteriosamente, realmente presente está Jesús en esencia, presencia y potencia. Entonces nos quiso dejar la figura del pan, porque el pan también es símbolo de banquete en la Sagrada Escritura. Y eso es algo que todos los mexicanos y en todo el mundo lo traemos en la carne, Kimberly. Siempre que vamos a tener un festejo, hay comida, ¿sí? Siempre hay un banquete. Que un cumpleaños, un banquete. Que un aniversario, un banquete. Que una celebración, un banquete. Entonces Jesús instituye la Eucaristía en torno a un banquete. Y en ese banquete hay pan, el pan ácimo sin levadura, un pan desnudo, un pan austero, un pan pobre. Y en esa habilísima materia del pan, producto de la tierra, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Dios combina su deidad, su divinidad, con el esfuerzo, el sudor, el cansancio que el hombre aporta para labrar la tierra, para sembrarla, y Dios con la lluvia hace brotar y germinar el trigo, el pan. Vean cómo hay una combinación. O sea, Dios pone lo suyo, pero también tú pondrás lo tuyo. Tú pondrás tu aporte y yo el mío. Entonces es la unión de lo humano con lo divino. Es una transformación, es una fusión. Y eso es lo que sucede en el milagro de milagros. Cuando el sacerdote en la epíclesis impone sus manos, nosotros estamos viendo las especies pan y vino. Todavía no explicamos lo del vino, esa parte. Ahorita estamos en la materia del pan. Entonces, cuando el sacerdote coloca sus manos en la epíclesis, viene el milagro llamado transustanciación. Es decir, cambio de sustancia. Es un cambio de sustancia. Deja de ser pan para convertirse milagrosamente, prodigiosamente, místicamente en el cuerpo de Jesús, en su corazón que se nos da en cada Eucaristía. Entonces Jesús utilizó el pan porque el pan es alimento cotidiano. Y así como no podemos prescindir del pan porque moriríamos, Jesús quiso tomarlo para quedarse en él, en ese pedacito de pan blanco, en esa hostia, en esa vilísima materia, en esos accidentes de la hostia, ¿sí?, que si los quitamos, ahí está Jesús resucitado, está vivo, presente. Pues así como tenemos esa hambre de pan, esa sed de pan, Jesús quiso quedarse en el pan para que nos demos cuenta que sin ese pan de vida eterna moriremos sin remedio. Eso es en cuanto al pan. Hay mucho más que decir. Jesús está presente en cada partícula